Vale la pena intercambiar tus habilidades y conocimientos por tener un lugar nuevo donde vivir sin tener que pagar absolutamente nada. En este video te voy a contar mi experiencia como voluntaria en las Islas Canarias. Despide a los jefes del miedo que viven en tu cabeza y crea una vida de la que no necesites escape. Empecemos. Hola, bienvenidos a un nuevo episodio. Yo soy Lixi y hoy es mi último día oficial en las Islas Canarias y quiero grabar este contenido para contarte desde mi punto de vista del crecimiento que tú puedes tener al vivir experiencias como estas, para que te des cuenta que cuando tú te expandes a vivir otras experiencias totalmente diferentes a las que estás acostumbrado, hay muchas cosas mágicas que pueden empezar a pasar. A veces nosotros nos limitamos a hacer cosas nuevas por miedo a qué podría pasar, ¿no? Es como, no sé si me va a ir bien, si me van a atender, si me va a gustar vivir en ese lugar, si vale la pena, si no. Y nos quedamos siempre como en el mismo estado y en el mismo ciclo. Y si es un estado y un ciclo donde tú estás bien, donde a ti te gusta, donde tú te sientes cómoda, chévere. Pero si es un ciclo donde tú ya te sientes estancado y sientes que no puedes evolucionar, pero al mismo tiempo te estás impidiendo vivir otras cosas por miedo, pues definitivamente te pierdes la oportunidad de vivir cosas muy mágicas. Mira, ha pasado un mes y la verdad estoy sorprendida porque este mes se pasó súper rápido, o sea, literal me faltaron un montón de cosas para hacer porque ni me di cuenta en qué momento pasó el tiempo, pero yo haciendo como una reflexión hoy de todo lo que pasó, fue como wow, o sea, tuve la oportunidad de vivir un mes con esta vista, o sea, todos los días me despertaba desde esta vista, ir a caminar a la playa, estoy literal súper bronceada porque medio salía y ya recibía como todo el solcito, el calorcito. Conocí dos chicas increíbles que también son voluntarias acá, que son de Australia y de Italia, con las que hicimos una amistad, las conocí profundamente, traté de invitarlas al podcast pero no quisieron. Conocí las historias de otras personas como la de Mati, por ejemplo, que acá en Canarias tiene una historia de superación increíble. Y otras personas viajeros que vinieron y entraron todo el tiempo, que me enseñaron muchas cosas. Entonces yo decía, qué increíble es tener la posibilidad, la oportunidad de simplemente cambiar tu oficina. Porque literal, yo trabajé un montón durante este tiempo, de hecho por eso no hice tantas cosas porque estoy desarrollando un nuevo producto que próximamente más o menos en septiembre lo voy a sacar, entonces estaba muy enfocada en el desarrollo de ese producto, más lo que hago con el Club de Deseos, más las clases que doy, más los contenidos que creo para el canal de YouTube de viajes, más los contenidos que creo acá en el podcast. Entonces yo pasaba muchas horas sentada en la cocina del hostal, porque vamos a trabajar acá por la luz, creando. Pero cuando yo tenía la posibilidad de organizar mis horarios, porque como voluntaria estaba trabajando en la parte de redes sociales, entonces eso a mí me da mucha flexibilidad para administrar mis horarios como quisiera, y yo literal pues como que organizaba mi agenda y decía, en este momento voy a trabajar para el hostal y en este momento trabajaba para ellos. No había un horario impuesto como por ejemplo las chicas que sí están trabajando en limpieza, pues ellas sí tienen que tener un horario, una planilla cumplir, que eso me pareció una súper ventaja. De hecho en mi canal de viajes te cuento como esa experiencia ya como voluntaria. Y me parecía muy lindo, era como yo poder hacer mis rutinas y terminar la rutina y decir, bueno, vamos a conocer un nuevo pueblo, o simplemente como que vamos a la playa a tomar sol, o vamos a comernos un helado, vamos a tomarnos algo, con personas totalmente nuevas, con personas que tienen ideas, culturas diferentes, eso como que te expande un montón. Entonces a mí me parece que es demasiado valioso desde ese ángulo, desde cómo tú puedes empezar a ver la vida desde los ojos de otras personas, desde las experiencias. A veces uno tiende a como a victimizarse o dramatizar mucho su vida, y cuando conoces las historias de otras personas es como que te das cuenta que eso que parece un gran problema realmente es más en tu mente que realmente el problema, porque hay personas que están pasando por cosas mucho más fuertes y que si tú estuvieras en ese lugar probablemente estuvieras pasándola muy mal, ¿no? Entonces eso me parece muy, muy, muy valioso porque tú te expandes a través de las personas, a través de las experiencias. Y el simplemente hecho de uno cambiar de localidad, de poder adaptar nuevamente esas rutinas,
es como que le da a tu cuerpo y a tu mente un dinamismo. Mira, yo te voy a ser súper honesta. A mí la primera semana yo me sentía muy incómoda porque pues estaba durmiendo en un cuarto de hostal, como que tenía todas mis cosas regadas. Yo soy una persona muy organizada, entonces a mí no me gusta tener mis cosas regadas y como que todo el tiempo llegaban personas nuevas y como que no me podía adaptar con la rutina, el cambio de horario. Me levantaba a las 11 de la mañana y ya sentía que el día se me había acabado. Entonces como que al principio yo me sentía muy incómoda y yo decía, pero ¿por qué? O sea, es como el hostal, es como... Y después me di cuenta que a mi mente y a mi cuerpo le tomaba una semana poderse adaptar a ese nuevo entorno. Y yo, como no lo había experimentado hace tanto tiempo, y siempre que me iba a otras partes como que estaba en la misma zona horaria, entonces como que no había caído en cuenta que necesitaba tener un proceso de adaptación y de creación de rutinas, pues como que llegué así como que me sentía demasiado movida, era como, ay no voy a poder con esto. Pero ya después de vivirlo y ya me fui a vivir como al cuarto de los voluntarios, donde literal tengo mi espacio, puedo tener todas mis cosas organizadas, las chicas también como que súper organizadas y todos como ahí en conjunto. Fue muy bonito poder vivir la experiencia desde otro ángulo. Entonces, a mí eso me enseñó mucho de mí, por ejemplo, que yo necesito tener esas rutinas todos los días que me permitan a mí estar en comodidad, en expansión y donde yo pueda tener mi espacio para trabajar, mi espacio para crear, mi espacio para viajar. Entonces yo llegué a un momento en que yo dije, listo, voy a trabajar los lunes y los martes súper enfocada, reuniones todo el día. Yo normalmente esos días doy clases hasta las 2 de la mañana porque es horario colombiano. Entonces como que empezaba mi día más tarde y todo el día enfocada en reuniones para terminar, para que el miércoles, por ejemplo, pudiera tener todo el día libre. Y el día libre para ir a crear contenido para el hostal, para mí, para el canal, para todo. Entonces eso me permitió tener como una rutina y obviamente había días que como que se me desordenaba un poquito o trataba como de ajustarme a los horarios de las chicas, que también es supremamente válido. Entonces todo eso te enseña mucho de ti, porque a veces nosotros creemos que no somos personas tan estructuradas, no somos personas como que no tenemos ciertas cualidades, y cuando cambiamos de ambiente y tenemos que movernos es como que, no, sí, Lixi, tú eres muy flexible en muchas cosas, pero realmente eres estructurada y necesitas estructura para poder crear y para poder expandirte. Entonces yo de aquí dije, ya, la próxima vez que ahorita en julio voy a buscar otro voluntariado para hacerlo en otra ciudad, entonces como voy a llegar y voy a tener directamente mis rutinas para que no tenga que estar como volviéndome a adaptar nuevamente y como que pierda más o menos una semana de poderlo hacer, sino que pueda entrar directamente a lo que me va a permitir a mí conectar desde ahí, desde donde yo siento que me puedo expandir. Porque cuando nosotros tenemos este estilo de vida tan nómada, no es como cuando tú trabajas en una oficina que tú ya sabes que el fin de semana es tu día de descanso y te desconectas del trabajo, o que cuando te vas de vacaciones te desconectas del trabajo. Yo hace mucho tiempo no tengo como unas vacaciones que yo diga, este es un periodo de vacaciones y no voy a hacer nada, porque como creadora y como emprendedora todo el tiempo estoy creando, todo el tiempo estoy pensando en nuevas ideas, todo el tiempo estoy conociendo personas, los lugares que visito los estoy grabando, entonces realmente nunca tengo vacaciones, pero siempre vivo en vacaciones, ¿sí? Porque puedo tener la oportunidad de vivir acá, estar acá, ir y viajar y trabajar. Entonces como que tu estilo de vida se mezcla mucho, tu trabajo con la diversión. Y a veces cuando no logramos crear esos espacios para nosotros mismos, pues se nos vuelve muy complicado. Y yo siento que ahí es donde nosotros como emprendedores, como viajeros, fallamos mucho, porque nos quemamos en ese intento de poder siempre hacerlo todo. Y la verdad es que hay que aprender a priorizar. Entonces, para mí esta experiencia ha sido muy enriquecedora desde ese ángulo, desde donde yo sé que hay cosas que quiero para mí, hay otras cosas que no quiero. De hecho, llegué a un punto a cuestionarme cómo realmente quisiera siempre vivir en hostales y vivir este tipo de experiencia simplemente por vivirlo, o quiero otro tipo de cosas, que las dos me encantan. Y yo les he contado en muchos episodios que yo tengo como esas dos personalidades de la Lixi, que es como súper viajera, extrovertida, aventurera, como que no le importa estar en un hostal todo el tiempo, y la otra que es como emprendedora, empresaria y quiere como ciertas cosas más estructuradas. Y entonces es como que voy para allá, me voy para acá, y en tratar de encontrar ese punto medio donde las dos Lixis puedan converger, pues como que se me dificulta un poco.
que de hecho el día que llegue a encontrar como ese punto medio, decir ya, lo logré muchachos, se los voy a contar a ustedes de primera mano. Pero creo que también este tipo de movimiento nos empieza a mostrar cosas. Para mí fue como, wow, en verdad hay ciertas cosas que ya no quiero para mi vida y hay otras que sí quiero demasiado. Aquí me faltó investigar un poco del lugar antes de llegar, como que entender muy bien qué cosas habían para hacer, porque como yo soy tan extrovertida y como aventurera, me quedé corta en las posibilidades de las actividades que podía hacer, porque no hay mucho para hacer. Entonces, como que al final dije, ya, bueno, me dedico a trabajar en otras cosas porque no hay mucho para explorar, pero si yo hubiera investigado un poco más antes de venir, quizá hubiera visto como la oportunidad detrás de todo eso, ¿verdad? Entonces, esas cosas empiezas a aprender de ti porque hace mucho tiempo que no viajaba así. Entonces no me había percatado de que por ser tan relajada, por ser tan espontánea, porque las otras veces que he viajado así, yo simplemente llegaba al lugar, pero estaba viajando, estaba conociendo y cambiaba de ciudad cada 2-3 días y me movilizaba. Entonces no tenía la necesidad de encontrar la profundidad de un destino porque no había, pues como que no me iba a quedar tanto tiempo ahí. Pero si tú ya buscas un lugar para vivir un mes, y donde quieres crear contenido, donde quieres vivir experiencias nuevas, pues tienes que asegurarte que ese lugar cumpla con las expectativas o con las cosas que son importantes para ti como persona, que te puedan ayudar a crecer a ti como persona. Por ejemplo, aquí el tema del ejercicio, entonces yo tuve que pues organizar mis rutinas para hacer ejercicio, pero los gimnasios son súper caros, como que la gente aquí viene de vacaciones, entonces tú no ves mucha gente haciendo ejercicio, entonces como que el ambiente también influye demasiado, y lo he mencionado en otros podcasts. El entorno de las personas que te rodean te ayudan o te tumban, te apalancan o no, y cuando tú no estás en un entorno adecuado es más difícil poder mantener tus rutinas, poder ser una persona fuerte, o sea, te requiere demasiada fuerza de voluntad. Y de hecho una amiga me dijo una vez, nosotros todos tenemos una cantidad limitada de fuerza de voluntad, y eso para mí es supremamente cierto, porque entonces tú te levantas y tienes que con mucha fuerza de voluntad decirle no al paseo a la playa, decirle no a todas las actividades, decirle no a las fiestas todos los días para poderte dedicar a hacer otras cosas. Pero si estás en ambientes donde eso es natural y todas las personas que te rodean están creando esos espacios, entonces no se te hace tan difícil, ¿verdad? Entonces todas esas cosas, cuando tú las vives y cuando tú te atreves a salir de ellas, de tu zona cómoda, es donde las puedes reconocer y experimentar y darte cuenta, ok, realmente yo valoro estas otras cosas más que otras que de pronto no me he dado cuenta. Estas cosas para mí son importantes, estas cosas para mí son inamovibles, estas cosas para mí son imprescindibles en mi día a día, y por tanto yo tengo que buscar experiencias que me permitan estar siempre desde estos espacios. Así que para mí poder venir y vivir esas experiencias, más allá de me ahorré un dinero y pude venir a vivir a un lugar increíble como este, es todo lo que representa ese cambio, todo lo que representa ese movimiento. El tú dejar esa zona de confort y venir a hacer cosas totalmente distintas te lleva a un nivel de profundidad de conocimiento tuyo, que empiezas como, hola, mucho gusto en conocerte, Lick, si no sabías que eras estas personas, que tenías estos sentimientos. Literalmente, muchachos, unos días que yo me sentía como en la noche oscura del alma. Y también por ahí me dijeron que habían cosas energéticas en el ambiente, nuestros ciclos de mujeres hormonales, bueno, afectan un montón de cosas, tanto movimiento afecta muchas cosas. Pero yo había unos días que yo me acostaba y era como, quiero esto, no quiero esto, porque era como 50-50, era como, sí, me encanta estar acá, pero al mismo tiempo es como, no, pero quiero otras cosas para mi vida. Entonces, el poder entrar en esos espacios de choque te ayuda a llegar a ti a conclusiones de ti, de cosas de ti que tú no sabías que estaban ahí, a sombras tuyas que todavía no has sanado, a momentos en los que tú dices, yo necesito empezar a priorizar estas cosas en mi vida porque son importantes y estas no. Y desde ahí es donde tú puedes empezar a crecer y expandirte, porque lastimosamente pasamos toda la vida con nosotros mismos y no llegamos a conocernos nunca. No llegamos a saber quiénes somos, no llegamos a saber quién nos gusta. Y por eso este espacio, este podcast, está diseñado para que tú llegues y te hagas esas preguntas y te cuestiones a ti mismo y te replantees las cosas que te mantienen en un estado donde tú ya no quieres estar. La incomodidad, a nadie le gusta estar incómodo, pero en la incomodidad está el crecimiento. Si yo no hubiera estado en esos momentos de
la noche oscura del alma, si no hubiera estado en esos momentos de tanta incomodidad que ni siquiera sabía cómo expresarlos, porque era como, me siento bien, pero al mismo tiempo no, pero porque no estoy bien, pero entonces no puedo llegar a una transformación real o profunda de mi ser y en mi siguiente etapa de evolución si no los logro gestionar, porque es más fácil simplemente apagar esas voces e irnos y hacer un montón de cosas y distraernos con trabajo, distraernos con los amigos y simplemente no profundizar. Pero cuando tú estás solo, en un país nuevo, donde no conoces a nadie, donde todos esos cambios te llegan y te muestran esas sombras y tú tienes que gestionarlas por tu cuenta para poder salir de ahí, entonces ahí es donde está el verdadero crecimiento. Y a mí eso es lo que me parece que ese tipo de experiencias es lo más valioso que nos pueden dar. Es poder realmente llegar a conocernos y saber quiénes somos. Y desde ahí empezar a expandirnos, y desde ahí empezar a crecer, y desde ahí empezar a darnos cuenta que hay cosas que les damos mucho valor y no son importantes, y hay otras cosas que son muy importantes y no les damos el valor. La verdad, yo te recomiendo que por lo menos una vez en la vida, así como el Vipassana, te des la oportunidad de vivir experiencias que te puedan expandir, que te den la oportunidad a ti de conocerte, de saber quién eres realmente. Y eso pasa fuera de tu zona de confort. Así que bueno, espero que este episodio haya sido de ayuda para ti, y te quiero decir algo, y es que, como te mencioné hace un momentito, el contexto es muy importante. Y literal yo les digo que si no hubiera sido por el espacio que estamos creando con el Club de Deseos, con la mentalidad que se está creando ahí dentro de esta comunidad, este proceso, cuando estuve en esas noches oscuras del alma, hubiera sido más difícil. Pero simplemente estar en un contexto de personas que yo lidero, pero que ellos también me enseñan, me permite a mí expandirme y siempre estar con una mentalidad como, bueno, no, ya, eso es lo que yo quiero. Y cada vez que yo me conecto a esas sesiones es como, yo quiero esto todos los días de mi vida, porque me siento demasiado expandida a través de lo que pasa en el club. Entonces, si tú no tienes ese entorno, por ejemplo, yo no tenía acá, porque en los primeros días que llegué era pura fiesta y pura gente así fiestera, y yo era como, nada, no quiero esto. Si tú no tienes esos entornos en tu vida actual, pues entonces es como te los creas en otros espacios y te permites expandirte a través de ellos. No tienes que tenerlos afuera, los puedes tener contigo desde otros ángulos que te permitan llegar a ese nivel de expansión. Así que la invitación a que te unas al Club Deseos siempre estará abierta. Es un espacio demasiado hermoso, mágico, donde de hecho ahorita ya estamos haciendo retos de las 5 de la mañana, meditación, lectura. La sesión de lectura de esta mañana estuvo hermosa, la meditación, yo como que, ay no, me siento demasiado expandida, porque en mi entorno acá no tengo eso, pero sí lo puedo tener a través de la comunidad. Así que simplemente piensa en que estas experiencias todas están increíbles, vívelas, experimentalas, llega a tus noches oscuras del alma para que te puedas conocer, puedas identificar quién eres realmente y desde ahí poder llegar a tu siguiente punto de evolución. Así que bueno, nos vemos en un próximo episodio. Recuerda que si quieres crear una vida de la que no necesites escape, lo único que tienes que hacer es despedir los jefes que vienen en tu cabeza. Chao, chao.